León XIV continuó con la línea de los últimos papas, advirtiendo que ya vivimos en una guerra mundial, en fragmentos, y que el mundo flirtea con una catástrofe masiva. En sus primeras homilías como papa, estableció una prioridad: la paz global, el fin del sufrimiento de los inocentes y el rechazo a cualquier lógica de poder que conduzca a la guerra. Pero esto mismo han hecho todos los papas anteriores. Juan Pablo II advirtió sobre el nuevo orden mundial y denunció las guerras petroleras. Benedicto XVI abogó por un gobierno moral mundial, ya que temía guerras globales. Francisco denunció una tercera guerra mundial por fragmentos y ahora León XIV pide evitar guerras, la barbarie nuclear y este abismo irreparable que se abre a nuestros ojos. San Juan Pablo II, concretamente, antes del año 2005, en múltiples ocasiones, pidió una reforma profunda de las Naciones Unidas y la construcción de un nuevo orden mundial. En 1991, en su encíclica Centésimos Annus, llamó a un orden jurídico internacional verdadero que promoviera el bien común global, superando tanto el comunismo como el capitalismo. Durante la Guerra del Golfo de 1991 y posteriormente en la Guerra de Irak del 2003, fue muy claro en denunciar el riesgo de una escalada de guerras por el petróleo y el poder, que podrían desencadenar conflictos de gran escala, una visión, algo visionario. Dijo: la guerra nunca es una solución, siempre es una derrota para la humanidad. Benedicto XVI, que fue papa del 2005 al 2013, en su encíclica Caritas in Veritate del 2009, propuso la creación de una autoridad política mundial que actúe como una instancia de coordinación moral y económica global, un nuevo orden mundial. Abro comillas: urge la presencia de una verdadera autoridad política mundial que actúe de modo coherente en las decisiones económicas, sociales y políticas. Aclaró que no se trataba de un poder supranacional despótico, sino de una instancia moral con competencias limitadas para el bien común universal. Denunció la dictadura del relativismo como caldo de cultivo para guerras culturales y regionales. Advirtió que las guerras religiosas y el terrorismo pueden escalar si no hay diálogo real entre los pueblos. Francisco dijo que ya estamos viviendo la Tercera Guerra Mundial por partes, refiriéndose a los múltiples conflictos activos regionales y asimétricos en Siria, Yemen, Ucrania, África y Medio Oriente. Abro comillas: vivimos ya la Tercera Guerra Mundial, aunque sea en capítulos. Esto dijo en Asís en el año 2016. León XIV ha sido muy claro respecto a los conflictos actuales, desde Oriente Medio hasta la crisis en Ucrania, y ha advertido sobre los riesgos de una tercera guerra mundial. En su audiencia general del 18 de junio del 2025, alertó que los conflictos con armas nucleares y sofisticadas pueden conducir a una barbarie mayor que la de épocas anteriores. En su Angelus posterior a los ataques a Irán, pidió que no se olvide la crisis humanitaria de Gaza y clamó: antes de que la guerra se convierta en un abismo irreparable. El mundo ha entrado en un estado de colapso en cámara lenta y la visión entre los años 25 y 26 prevé una estanflación mundial, que es una combinación de inflación alta más recesión, con causas convergentes. Por ejemplo, el precio del petróleo en alza por la guerra de Irán, el cierre del estrecho de Hormuz y el Mar Rojo, las cadenas de suministro bloqueadas en Oriente Medio por el paso del canal del Suez. China está paralizada en este momento por huelgas energéticas o medidas internas.
el alza de los aranceles que Estados Unidos ha impuesto a China y a la Unión Europea, y estos bloques a su vez a Estados Unidos, encarece todo, desde los chips hasta los alimentos. El alza del transporte marítimo hace que los barcos tengan que hacer un rodeo por el Cabo de la Buena Esperanza, 10 o 15 días más largo, con el consecuente costo de combustibles, tiempo y todo lo que eso acarrea, desde los seguros de guerra hasta los precios de atraque, combinada con el arancel de atraque, como decimos, a los buques chinos, que ahora pagan hasta $1 millón para descargar sus contenedores en cada puerto norteamericano. Una combinación explosiva de factores logísticos y geopolíticos que están elevando dramáticamente los costos del transporte marítimo global, con consecuencias directas sobre la inflación, el comercio y las cadenas de suministro en medio de una recesión. Esto se llama estanflación. El cierre de las fábricas en Asia por la crisis energética, las protestas que esto ha generado y las medidas del control de capital que se están dando tienen como resultado la inflación persistente, sin crecimiento real. Repito, esta inflación parecida a la de los años 70, pero globalizada. Las guerras olvidadas en África están cobrando protagonismo. Los enfrentamientos en Sudán, Níger, la República Democrática del Congo, todo lo que se conoce como el Sahel, Etiopía o Somalia, con guerras civiles y sobre todo este ataque contra los cristianos que están matando por cientos todos los fines de semana. Esto amenaza las rutas de exportación de minerales energéticos como el cobalto, el coltán o las tierras raras, lo que provoca más oleadas migratorias hacia Europa, que abren espacio a las potencias como Wagner de Rusia o los mercenarios chinos, que ahora compiten por los recursos estratégicos. La crisis inmobiliaria asiática, que ya no es solo de China, sino que involucra también a Corea y Vietnam. Por ejemplo, en China, esta crisis persistente de las promotoras como Evergrande o Country Grande o Country Garden, con ciudades fantasmas construidas y no habitadas y una deuda interna impagable. Millones de personas dejan de pagar sus hipotecas de propiedades que nunca recibieron porque se quedaron a medio construir o fueron construidas con materiales deficientes. Millones de viviendas que sirven para albergar a más de 200 millones de personas desocupadas o abandonadas, algo nunca visto en la historia de la humanidad. Esto produce un efecto dominó en Vietnam, Corea del Sur y Taiwán, que también enfrentan una sobreoferta de viviendas e inversión especulativa. Los bancos regionales entran en problemas, hay un riesgo de contagio financiero global. Esto genera una crisis de deuda en los países emergentes, con tasas altas, deuda externa en dólares y caída de ingresos por las exportaciones. Muchos países podrían entrar en una crisis de pago o crisis de deuda, como ya se le llama. En América Latina, los países que están más al borde son Argentina, Colombia, Perú, Brasil y Ecuador. En África, Egipto, Kenia y Ghana. En Asia, Pakistán, Sri Lanka y Laos, que entre otras cosas Pakistán ya está en guerra con India. Esto hace que el FMI y el G20 enfrenten el mayor número de rescates desde 1982, si no quieren ver una crisis sistémica de los bancos quebrando en cascada por todo el mundo. Esta inestabilidad financiera, alrededor del 30 al 35% de toda la pública deuda de Estados Unidos, que vence entre
este año 2025 y el próximo año, una deuda que fue emitida durante años de tasas ultra bajas que estaban en el 0% y el 1% entre el 2020 y el 2022, hacen que hoy, por ejemplo, la Reserva Federal, que mantiene las tasas del 5.25, tenga poca capacidad de recortarlas debido a la inflación persistente empujada por la guerra, el petróleo y los alimentos. Esto va a provocar un tsunami fiscal y el aumento de la deuda americana a niveles impagables. Estados Unidos necesita una guerra como cortina de humo, ya que va a entrar en default probablemente. Así que los capitales huyen a activos refugio. El oro, la plata, las materias primas están alcanzando unos niveles que en la historia habían tenido. Las criptomonedas se vuelven un refugio especulativo de gran volatilidad. Donde haya un problema energético o un pulso solar, las criptomonedas desaparecen. Esas monedas débiles podrían hacer colapsar a la lira turca, al peso argentino, a la naira nigeriana y otras monedas del mundo. Esto generaría un impacto social de malestar y desorden, porque es inflación más desempleo, más escasez energética, más alimentos caros. Esto se convierte en protestas y disturbios. En América Latina se prevé que puede haber una crisis alimentaria que va a llevar a un descontento social. En Europa ya hay huelgas y disturbios energéticos, populismos de derecha e izquierda se levantan con fuerza. En Asia hay revueltas urbanas como las de Sri Lanka o Pakistán, y en África hay hambre masiva en el Cuerno y en el Sahel. Estamos en un cambio de época. No es una crisis más, sino la superposición de múltiples crisis estructurales que fueron denunciadas por los papas a su momento. La crisis energética tiene como detonante a Irán, a Hormuz, a Yemen, al cierre del comercio mundial, y va a producir una inflación mundial. La crisis comercial de los aranceles del cierre del canal del Suez está produciendo desabastecimiento y se puede agravar. La crisis industrial con el cierre de las fábricas chinas ya produce recesión, y la crisis financiera, pues que ha tenido como detonante la deuda y la crisis inmobiliaria de Asia, puede llevar a unas bancarrotas nunca antes vistas. La crisis alimentaria de África y el Oriente Medio está produciendo las protestas de las que ya hablamos, y la crisis geopolítica por las guerras de Ucrania, lo que sucede en Oriente Medio y lo que podría venir para Taiwán, podría generar una guerra total. Además, hay una crisis monetaria, hay unas tasas de interés altísimas, hay una crisis de deuda impresionante en el mundo entero, y esto podría crear devaluaciones, un nuevo orden mundial, un reseteo económico. Ya se habla del dinero virtual, se habla del BRIC Pay, o de esa moneda nueva que es el yuan digital, o del Europay, que es el euro digital. Ahora viene una posible guerra fría bipolar o tripolar entre Estados Unidos, China y Rusia, utilizando países proxies para llevar a cabo sus guerras y no enfrentarse directamente. Esto nos presenta una nueva arquitectura económica mundial que no depende de las rutas bloqueadas. Vamos a ver más nacionalismo económico, menos globalización, la renovación o colapso de lo que conocimos como el orden internacional. En Colombia veremos un impacto sobre la agricultura con fertilizantes carísimos, menor producción y alza en los precios de los alimentos. En el sector del transporte veremos que la gasolina y el diésel tendrán que subir tremendamente, provocando alzas de fletes e inflación en los productos. En la salud veremos desabastecimiento de las medicinas importadas de Oriente, suben los costos hospitalarios. Ya recordemos que la mayoría de las empresas que producían aquí se fueron a producir a otros países y se está importando casi todo. En vivienda, pues una menor construcción por insumos más caros y tasas altas podría producir la caída de las ventas. En la
educación habrá dificultades en sostenimiento financiero de las universidades y en tecnología falta de insumos asiáticos, escasez de computadores, celulares y electrodomésticos.